a Dios. Yo no sé la prueba que estás pasando en este momento. Algunos han perdido seres queridos. Otros están pasando por diferentes vicisitudes. No te vayas, María. Quédate un ratito ahí. Algunos están pasando por fracasos. Pruebas. ¿Tú sabes la prueba que estás enfrentando? Pero lo último que tú debes experimentar es la falta de adoración a Dios. No importa la situación que estés experimentando en este momento, yo te digo que Dios es la alternativa, no una alternativa. Dios es la solución. Y separado de Él, nada, absolutamente nada puedes hacer. Y no importa lo que estés experimentando, lo único que yo te voy a aconsejar en este momento es: alaba a Dios. 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 Diga a la iglesia, alabe a Dios. Amén, amén. Durante la pasada, tome asiento, que la introducción es de casi 10 minutos. Por lo menos así fue en la práctica, como 10 minutos. Durante las pasadas intervenciones, las pasadas predicaciones, fuera de lo que fue el Día de la Amistad y la participación del hermano Edil, he tenido la oportunidad de hablarles bajo el tema conociendo, perdón, tiempo de conocer más a Jesús. Tiempo de conocer más a Jesús, y hemos tocado diferentes tópicos. La primera intervención se habló sobre el tema de conociendo a Jesús, y se habló allí sobre el tema de la esencia de quién es Jesús. Se habló sobre la gracia que Jesús otorga y sobre el tema de la soberanía de Jesús. Luego la próxima intervención, que fue bajo el mismo tema, conociendo más a Jesús, se enfatizó en lo que era la obediencia a la voluntad de Jesús. Y la voluntad de Jesús implicaba ser obedientes en amar, perdonar, congregarse, estudiar su palabra, vivir santidad. Y yo sé que eso no es lo único, pues es mucho más lo que tenemos que ser obedientes. En la tercera oportunidad que hablamos, aclaramos algunas prácticas ceremoniales, algunas, porque sé que son muchas más las que vamos a estar tocando, y se enfatizó en aquel momento sobre el tema de que nosotros, como Iglesia Bautista Sin Paredes de Salinas, no somos una iglesia carismática. Y tocamos el tema de que no hablamos en lengua, tampoco usamos aceite, y aunque fue superficial lo que se habló sobre el tema de que no danzamos, aunque creo que eso es un tema que vamos a tener que tocar muy pronto para poder educar a la iglesia sobre este tema, se tocó superficialmente. Yo sé que han sido temas que han sido de edificación para la iglesia. Para algunos han sido quizás un temas que han confrontado sus ideas, sus prácticas. Inclusive creo que puede ser que alguno me haya malinterpretado mis acciones. Pido disculpas si en algún momento alguien se ha sentido incómodo con lo que he hecho, pero no pido disculpas por llevar la palabra de Dios. Punto. Yo llevo la palabra de Dios, y en algún gesto que yo haya hecho, alguna expresión ha sido chocante para usted, pido mi disculpa, pero no me arrepiento de poder haber llevado la palabra de Dios. Por eso yo nunca voy a pedir disculpas si lo que le pido, si yo lo que le hablo está en esta palabra de Dios. Por eso yo no hable con Dios. Hable con Dios. Yo sí puedo pedir disculpas por algún gesto o alguna palabra de mi parte que haya sido chocante para ustedes, pero por llevar la palabra de Dios no pido disculpas.
Pero si tienen alguna duda con respecto a estos temas o quieren o surge durante estos tiempos de predicación alguna duda, siéntase en la libertad de poder dialogar conmigo y con gusto me encantaría poder abundar un poco más, pero el tiempo a veces no nos da. Si queremos conocer más a Jesús, que ha sido la meta durante el principio de todo este año, si nosotros queremos conocer más y más a Jesús, tenemos que conocer también lo que Él ordenó, lo que Él instituyó. Y a la iglesia, Él le instituyó, le ordenó a la iglesia como cuerpo, le dio dos ordenanzas. Una, la cena del Señor, la otra, el bautismo. Pero como siempre he dicho, la Biblia está llena de órdenes, ordenanzas. Para el individuo, para uno, para como persona, como hijo de Dios, está llena de órdenes, no de sugerencias, está llena de órdenes, pero al colectivo, a lo que es la iglesia local como cuerpo, se le dieron dos ordenanzas y una de las que vamos a estar hablando en la mañana de hoy, que es oportuno ya que vamos a estar celebrando la ordenanza de la cena del Señor, y quisiera pues el día de hoy darme a la tarea de poder explicar, aunque sea un poco más profundo, lo que es el tema de la cena del Señor. Yo sé que algunos de ustedes, iglesia, tienen dudas. Yo sé que algunos de ustedes tienen inquietudes y yo estoy bien seguro que algunos de ustedes tienen discrepancia de cómo nosotros como iglesia local celebramos lo que es la ordenanza de la cena del Señor. Y si usted tiene discrepancias, déjeme decirle algo, yo respeto su discrepancia, pero el día de hoy, mi propósito como pastor y predicador y a lo que Dios me ha llamado en el día de hoy es a tratar de aclarar dudas. Yo no vengo con el propósito de tratar de convencerle, ese nunca ha sido mi propósito. Mi propósito es predicarle, aclararle duda, y el convencerle es la obra del Espíritu Santo en usted. Yo le podré decir a usted, citarle 1000 versos, yo le puedo llevar a las hojas de la página de las diferentes ediciones de la Biblia, mostrárselo, bla, 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 y a menos que el Espíritu Santo le convenza, yo no lo voy a hacer. Tiene que ser el Espíritu Santo. Y yo oro a Dios para que usted pueda comprender lo que es el acto de la ordenanza de la cena del Señor y por qué nosotros la practicamos de la forma en que la practicamos. Dicho esto, ustedes saben algo, hay pocas cosas que han durado tanto y tanto y tanto en el mundo. Son tan pocas las cosas que han durado a través de las décadas y de los siglos como lo ha sido la cena del Señor. ¿Por qué digo esto? Esto ha sido algo que se ha practicado de generación en generación, de año en año, y para que tengan idea, de siglo en siglo, porque ya van 2000 años y un poco más que se sigue practicando esta ordenanza. Esto que nosotros vamos a discutir en la mañana de hoy, que ya lleva más de 2000 años, una de las cosas que quiero enfatizar, iglesia, es que eso no es poca cosa. Eso que nosotros vamos a hacer, hermano, no es poca cosa. Eso se considera una ordenanza, se considera un mandato. ¿De quién? De parte de Jesús para nosotros. Eso no es una ordenanza del pastor para la iglesia o de alguna organización, no. Eso es la ordenanza que Jesús dio para todos los que decimos ser creyentes en Cristo Jesús. Y por eso quisiera que repasemos un poco lo que es esta práctica y lo que implica esta celebración. Por eso el día de hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, quisiera hablarles bajo el tema Conociendo más a Jesús, cuarta parte. Pero eso tiene un subtítulo, porque cuarta parte no, para que lo tengan guardado. Conociendo lo que Jesús ordenó, la ordenanza de la cena del Señor. Como cuarto tópico, conociendo lo que Jesús ordenó, la ordenanza de la cena del Señor. Antes de comenzar tenemos que estar claros, como dice mi hermano Lilo,
¿dónde es que se instituye esta cena? ¿Dónde es que nace? ¿Dónde es que comienza? Porque muchos de los predicadores solamente le damos énfasis a la hora de celebrar la cena, lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios allí en el capítulo 11. Pero la cena del Señor no se instituye allí en Corintios, tampoco llega allí. Todos sabemos y repasamos la historia que la noche en que Jesús fue entregado, antes de ser entregado, él estaba en el aposento alto. Allí se estaba celebrando la práctica de la Pascua. Allí sucedieron muchos eventos dentro de ese momento en el aposento alto. Allí Jesús en un momento dado le dijo a Judas: lo que tienes que hacer, vete a hazlo pronto. Allí sucedió eso. Allí fue el momento donde hubo el lavatorio de pies. Allí fue el momento donde Jesús le dice: alguno de ustedes me va a negar, y Pedro le dijo: yo no te voy a negar. Así que sucedieron un montón de eventos dentro de lo que fue el aposento alto. Y en el aposento alto, esa misma noche en que Jesús iba a ser entregado, él instituye lo que es esta ordenanza. Si usted tiene el libro de Lucas capítulo 22, voy a estar leyendo del verso 14 en adelante. Si usted tiene la oportunidad de ponerse de pie, lo hacemos para darle reverencia a la palabra de Dios, ya que Dios está hablando. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, con Jesús, los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Damos gracias a Dios por su santa, bendita y sobre todo infalible palabra. Oiga, desde este preciso momento que relata las Sagradas Escrituras allí en el libro de Lucas capítulo 22, los seguidores de Cristo, nosotros, la iglesia, entra en un proceso de obediencia a Cristo Jesús, siguiendo la celebración de la Cena del Señor tal y como Jesús la instituyó. 2000 años haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo así lo dijo. Hagan esto en memoria de mí. Tomen el pan, tomen la copa y hagan esto en memoria de mí. Por muchos años se estuvo haciendo, pero ¿qué sucedió? Con el pasar del tiempo, una de las cosas que sucedió es que la iglesia comenzó a desviarse del verdadero propósito de lo que era la cena del Señor, lo que implicaba. Y la iglesia de Corintios fue una. La Biblia relata que la iglesia de Corintios comenzó a desviarse del verdadero propósito de lo que es la cena del Señor. ¿Qué estaba pasando allí en Corintios? Vaya buscando lo que es Primera de Corintios capítulo 11 y quédese allí un ratito porque lo vamos a estar utilizando por un buen ratito. Allí en Corintios se habían entregado una bebelata. Celebraban la cena del Señor como si fuera un party, como si fuera esa actividad recreativa. Y allí había glotonería. Allí todo el mundo, algunos se jaltaban, otros pasaban hambre. Allí tenían el party montado. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le envía una carta de amonestación. Eso que están haciendo no es. Eso que están haciendo no es. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 11, verso 20.
Y por favor, déjenlo ahí porque voy a estar brincando de un verso a otro para que lo tengan como referencia y los hermanos que nos están viendo a través de las redes lo tengan también guardadito. Primera de Corintios 11, verso 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otros se embriagan. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Los voy a alabar? ¿Os alabaré? En esto que están haciendo, no los alabo. Noten algo que está pasando allí. ¿Se están reuniendo para qué? Hartarse. Y habían unos que tenían hambre y no compartían la comida. Y otros lo que hacían es simplemente tomar el vino para poder tener la embriaguez que su cuerpo le estaba pidiendo. Y en el verso 33, mire lo que dice: así que, hermanos míos, cuando os reunid a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa. ¿Qué clase de regaño? Coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Lo que estaban haciendo era un desorden. Hermano, yo no tengo la menor duda que Pablo, al enterarse de lo que estaba pasando con la cena del Señor, Pablo estaba molesto, Pablo estaba incómodo, Pablo se sentía inclusive, y entiendo que hasta decepcionado. ¿Se acuerdan que en Gálatas en un momento dado él dice: estoy maravillado de que tan pronto se han apartado del verdadero evangelio para seguir otro diferente? Aquí lo único, y no quiero añadirle a la escritura, pero lo que le faltó a Pablo es: estoy maravillado que después que yo le enseñé que es la cena del Señor, ustedes se han ido a hacer otra cosa. Pablo estaba decepcionado. No tengo la menor duda de que estaba allí decepcionado con lo que estaba pasando. Después de haberle enseñado, después de haberle dedicado tiempo, después de haberlo educado, después de haber derramado lágrimas y sudor y sangre por aquella congregación, estaban haciendo lo que le venía en gana. Se desviaron de la voluntad de Cristo Jesús. Y recuerden que el tema es: si quiero conocer a Cristo Jesús para hacer su voluntad, ¿no? Pues ese es el propósito de todos estos sermones. Después de haber sido instruidos en la verdad de Cristo Jesús, la iglesia de Corintios se apartó. Y Pablo tiene que coger y decirle: espérese, déjeme volver a decirle qué significa. Y esta vez se lo dio por escrito, porque hay veces donde a veces a la gente hay que darle las cosas por escrita, ¿verdad que sí? Eso me pasa a mí mucho, me pasó en mi vida pastoral con lo que fue la charla de bautismo, porque se daba por entendido que la gente, a través de los sermones, a través de todo lo que se les decía, ya conocían qué era el bautismo. Pero llegamos a la conclusión de que la gente no lo sabía. Hay que dar una charla. Pues entonces se le daba una charla y le entraba por aquí y le salía por el otro lado. ¿Y qué te dijo el pastor del bautismo? Me dijo. ¿Sabes qué? Terminamos haciendo una carta. Terminamos haciendo un bosquejo para dárselo a las personas para que no haya excusa de que no saben. ¿Qué implica el bautismo? ¿Qué es el bautismo? ¿Cuál es la responsabilidad del bautismo? Lo mismo está sucediendo con que últimamente estamos enfatizando lo que es la doctrina, lo que es la base doctrinal de la iglesia. Y la tenemos por escrito, se le da en un brochure. ¿Para qué? Para que no tengan excusa. La saben. Y Pablo le escribió esa carta allí y en el verso 23 vamos a ver cómo él por escrito le dice: esto es lo que significa la cena del Señor. Y le dice en el verso 23, y ustedes tienen que familiarizarse de esto, yo creo que hasta Nacal lo recita, ya, ¿verdad, Nacal? Ya hasta se recita porque lo decimos todos los meses.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pablo le está diciendo: si acaso se olvidaron de lo que yo le enseñé, ahora lo tienen por escrito. ¿Qué significa la celebración? ¿Qué propósito tiene la celebración? Pues ya que leemos esto, en esta amonestación, que para nada yo creo que haya sido suave, ni liviana, ha sido una carta severa. Ha sido una carta que le dice: esto es lo que ustedes tienen que entender. Pues iglesia, meditemos un poco. 3 puntos importantes. La ordenanza de la cena del Señor nos habla del respeto y la reverencia que conlleva. Aquí sé que muchos o algunos, vamos a ver, espero que puedan entender el propósito. Como les indiqué, Pablo hace un alto para escribir una carta para amonestar y corregir a una iglesia que está en desorden. Aquella carta llevaba una amonestación fuerte para tocar diferentes tópicos de cosas que estaban haciendo que no eran correctas, cosas que estaban siendo permisivos y que no estaban haciendo nada para poder corregir. Pablo le dice: tienen un problema con un joven ahí que está saliendo con la madrastra y están teniendo relaciones sexuales ilícitas. Eso tienen que evitarlo, porque están haciendo cosas que ni siquiera los impíos la están practicando. Para eso, córtalo. Le está diciendo: tienen un problema con abusos, con los dones, de abuso de los dones espirituales. Tienen problemas de idolatría. Están teniendo problemas de divorcio. Están teniendo problemas con los atavíos de las mujeres. Están teniendo problemas con esto, con aquello y con lo otro. Y uno de los temas que él toca es: ustedes están teniendo un problema con la cena del Señor. Y hay que corregir ese problema. Entre otros más que había. Hermanos, Corintio era un pueblo bien difícil. Y cuando digo pueblo, estoy hablando de la iglesia. Porque la carta no va dirigida a la ciudadanía, va dirigida a la iglesia de Corintio. Y aquella iglesia era bien difícil. Tan difícil que, como he dicho en otras ocasiones, Pablo ya conocía de las deficiencias que había y le había escrito antes. Esa carta no aparece. Según algunos estudiosos, esa carta no aparece. ¿Y de dónde usted saca eso? Cuando usted mira en 1 Corintios capítulo 5, verso 9 en adelante, usted se dará cuenta de que Pablo dice: me es necesario volver a escribirlo. Pero si esa no es la primera carta, no, me es necesario volver a escribirte, ya te escribí. ¿Qué pasó con aquella carta? No lo sabemos. Algunos dicen que hasta le escribió 4 cartas. Eso no lo sabemos tampoco. Pero sí podemos indagar de que había una carta primera que se desechó. Era un pueblo bien difícil. Ahora, era increíble el abuso que existía en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios había olvidado el propósito de la cena del Señor. Tenía unas reuniones para hacer unas fiestas salvajes fuera del propósito de la cena del Señor. Y Dios considera eso un menosprecio. ¿Cómo es? Te digo algo, iglesia. Eso que estaba pasando, Dios lo consideraba como un menosprecio. Tomar la cena del Señor como si fuera una fiesta, un ritual más, es un menosprecio a lo que eso significa. Dios exige respeto para eso. Dios exige reverencia para lo que se está simbolizando en esa mesa.
Allí, en esa mesa, está siendo representado el sacrificio de Cristo. Ahí se está representando el sacrificio de Cristo. Aquella gente en Corintio había tomado en poco el pacto en la sangre de Cristo Jesús. ¿Saben lo que dice el libro de Hebreos? En Hebreos 10, específicamente en el verso 29, allí hay una amonestación fuerte y yo creo que hasta cierta manera allí hay una amenaza, iglesia. La Biblia dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amigo, esa sangre que fue vertida en aquella cruz, que la simbolizamos a través de lo que pasa ahí en esa cena, esa sangre costó mucho. Esa sangre costó mucho. Y la sangre de Cristo merece todo el respeto que nosotros podamos darle. Vuelvo y lo repito, merece todo el respeto y la reverencia que nosotros como hijos de Dios podamos darle. Nosotros debemos de preguntarnos como Iglesia Bautista Sin Paredes de Salinas, esta congregación, una pregunta sería, como iglesia local, ¿cómo nosotros podemos comunicar lo que es el respeto y la reverencia a esa institución, a esa ordenanza? Bueno, yo creo que hay varios puntos que examinar. ¿Cómo nosotros como iglesia comunicamos respeto y reverencia? Bueno, al no permitir desorden en la misma. No permitir desorden en la misma. Y me explico. En mi segunda práctica de cena del Señor, en mi pastorado, cuando yo era pastor allá en la iglesia de Luis Enríquez, allá en Guayama, en mi segunda intervención de cena del Señor estaba notando algo que era muy, pero muy incómodo. Era muy de mal gusto. ¿Qué era lo que estaba pasando? A la hora de la cena la gente se levantaba y se iba. Algunos dirían, eso no tiene que ver conmigo, yo me voy. Y en aquel momento yo, antes de comenzar, a la tercera oportunidad que tuve de hacer la cena del Señor, hice un alto antes de comenzar lo que es la ceremonia y hablé y dije, el culto no ha terminado. Por favor, manténganse en esos asientos porque el culto no ha terminado. Es el momento, iglesia, cuando yo bajo esas escalinatas para ir allí, cuando comienza ese momento, ¿sabe qué está sucediendo? Es el momento de recordar. Hagan esto en memoria, mire que lo está diciendo, hagan esto en memoria de mí. Pues entonces tenemos que entrar en una meditación, en una reflexión de qué es lo que implica eso. Y cuando nosotros comenzamos este ritual, nosotros estamos recordando el dolor de Cristo Jesús. Estamos recordando el castigo de Cristo Jesús. Estamos recordando el sufrimiento de Cristo Jesús. Lo estamos recordando en ese momento. No estamos celebrando cualquier otro evento sin importancia. Estamos recordando el precio que pagó Cristo Jesús por cada uno de nosotros. ¿Usted se llama el creyente? Ahí estamos recordando el sacrificio que Cristo hizo por ti. Por ti. Amigo y amiga, cuando usted se levanta y se va en el momento de lo que es este evento, usted no está diciendo nada con su boca, pero con sus acciones lo que está diciendo es, esto no me importa. Para mí eso no tiene relevancia. Y déjeme decirle,
Tu actitud, aunque no lo dice con la boca, lo que está haciendo es pisoteando la sangre de Cristo. Porque está diciendo, no me importa. Porque quiero que sepas que si tú piensas que eso no tiene nada que ver contigo, sí tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo. Porque lo que estamos recordando es lo que hizo por ti. Porque qué fácil es poder decir, ¿verdad, Tomás? No, Cristo murió por la humanidad. Cristo murió por la iglesia. Mire, hágalo personal. A mí siempre me gusta hablar de cuando usted cite Juan 3:16. De tal manera Dios me amó, que entregó a su Hijo para que yo creyera en Él, para que yo no me perdiera, mas yo tenga vida eterna. Porque Cristo lo hizo por usted. Si usted dice ser cristiano, usted tiene que reconocer que lo que estamos celebrando aquí y estamos conmemorando fue lo que Cristo hizo porque te amó. ¿No es poca cosa? ¿No es poca cosa? ¿Cómo nosotros comunicamos respeto y reverencia? Mire, manténgase en silencio, manténgase aquí tranquilo. Ahora, ¿cómo se comunica respeto y reverencia? Al ser estricto en lo que es la ordenanza de la cena del Señor. En la cena del Señor me han preguntado, ¿pueden participar todos? Y eso yo lo aclaro en cada ocasión. A veces me dicen, pastor, mire que usted lo aclara. Mira, a mí me gusta la cara de Alma. Alma, ¿cómo es? ¿Cuántas veces? Vuelvo y digo, se aclara tanto que ya la gente debe de decir, hasta en coro, me deben de ir siguiendo en coro, porque yo repito lo mismo cada mes. ¿Pueden participar todos? La realidad es que esta iglesia, déjeme aclarar algo primero. Existe lo que es doctrina y existe lo que son dogmas. La doctrina es aquello que la iglesia se rige a través de todo lo que dice verso por verso, palabra por palabra en la escritura. Pero la iglesia coge unas prácticas personales para poder hacer ciertas prácticas dentro de lo que es el culto. Me explico. La cena del Señor es doctrina, allí está, y la manda que la practiquemos. Pero como dogma, la práctica de la iglesia es diferente como la practica. La Biblia no me da a mí herramientas para lo que nosotros estamos practicando, pero les voy a explicar. Hay tres maneras de celebrar la cena del Señor. Está lo que es la cena abierta. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo que llega a la iglesia puede practicar de la cena del Señor. Pero yo pregunto, ¿eso no es muy liberal? ¿Eso acaso no corre unos riesgos ahí? Pastor, usted preocúpese si usted coge riesgo, el riesgo lo coge la persona. No. Nosotros tenemos que cuidar la integridad de la iglesia en todo este proceso. Y yo creo que ser abierta a que todo el mundo la pueda participar, y yo les voy a decir, yo creo que aunque muchos dicen que es abierta, son más cerrados que nosotros. Vuelvo y lo digo con tacto y con cuidado. Si usted va hoy a la misa y usted quiere comulgar, ¿sabe lo que le van a decir? Usted no tiene los sacramentos. Usted se confesó, pues no puede participar. La segunda manera de poder celebrar la cena del Señor, dogmáticamente, es que sea de manera denominacional o congregacional. ¿A qué me refiero? Nosotros somos bautistas, pues entonces llegó un bautista de Chicago, otro de Maryland, otro de Nueva York, o llegó de Caguas, o llegó de Cabo Rojo, o de Ay Bonito, está aquí, vamos a celebrarla, pero como usted se autodenomina que es un bautista, participe de la cena. Yo creo que eso también llega un momento en que no pasa por el filtro que debe de pasar, y con eso hay que tener un poquito de cuidado. La tercera manera de poder celebrar la ordenanza de la cena del Señor es la que nosotros practicamos, que es una cena cerrada. ¿A qué me refiero y cuál es el beneficio de una cena cerrada? Cerrada significa que solamente los que son miembros de esta congregación, y cuando digo que son miembros, usted puede ser miembro de esta iglesia de esta forma, o por bautismo, que déjeme decirle, ya dentro de, creo que 2 semanitas más tenemos un bautismo. 2 semanitas más ya estamos planificando el bautismo. Pues cada persona que se bautiza en la iglesia se convierte en miembro de la iglesia.
Pero quizás alguno de ustedes ya se bautizó en la iglesia de, no sé, de los Tres Pinos, y allí usted se bautizó, pero usted llegó a esta iglesia porque se había bautizado hace ya como en el tiempo de Matusalén, lo más seguro, junto con Matusalén por allá, y usted llegó a esta iglesia y dice, yo quiero hacer una transferencia de membresía porque ya yo soy creyente bautizado en otra iglesia y quiero transferir la membresía para acá, y usted entra como parte de la membresía. Así que hay dos maneras de usted ser miembro. Por lo tanto, ¿quiénes participan de la cena del Señor? Los que son miembros de la iglesia. Usted no es miembro, usted es una visita que se le ama, se le quiere, y qué bueno que esté con nosotros aquí. Y le pedimos que tome en consideración el que sea miembro de la iglesia. Ahora, yo entiendo que la que nosotros ofrecemos, que es la cena cerrada, le brinda más respeto, le brinda más reverencia y más seriedad. Porque, bueno, les voy a explicar. Yo sé que es el tema delicado porque muchos se molestan cuando dicen, pastor, a mí no me gusta eso de que sea cena cerrada. Y yo sé que hay gente que le molesta, y yo respeto que usted tenga la discrepancia con respecto a la cena cerrada. Pero déjeme explicarle algo que me sucedió, que quizás esto le pueda dar más claridad a lo que es por qué nosotros practicamos cena cerrada. En una ocasión, mira, yo celebré la cena en un culto de inglés. Sí, en un culto de inglés, ¿verdad, Wilson? Había un culto de inglés allí, a las 8 de la mañana había culto de inglés y había culto en español, y el pastor celebró un culto de inglés, pero predica en español. Había intérprete. Y celebré la cena del Señor. Pero había un caballero que cuando salió me dice, el culto me encantó, la iglesia, la alabanza, todo, pastor, pero quiero expresarle mi incomodidad porque cuando celebró la cena del Señor, usted no me permitió tomarla. Usted puede ser tan amable en explicarme el por qué yo no puedo participar de la cena. Y yo con mucho gusto pasé a mi oficina y yo lo llevé a mi oficina, y allí le digo, siéntese, tome asiento, déjeme explicarle. Mire, la cena del Señor nosotros la hacemos cerrada porque, discúlpeme, ¿cuál es su nombre? Ah, yo me llamo Tito Tuerca. Ay, siempre aparece un Tito Tuerca en todos lados. Ahí está Tito Tuerca. Yo me llamo Tito Tuerca, lo que pasa es que no voy a tirarlo al medio, chico, no le voy a decir el nombre. Pues un placer, Tito, qué bueno tenerte con nosotros. Mira, la cena cerrada nosotros la practicamos porque, y perdóname, Tito, ¿de dónde tú eres? Ah, yo soy de Maryland, lo que pasa es que vine para Guayama para hacer unos trabajos, y voy a estar unos 2 meses haciendo unos trabajos, y voy a empezar a congregarme, estaba buscando iglesia, y digo, pues, qué bueno, Tito, que viniste de Estados Unidos para trabajar acá. La cena cerrada nosotros la hacemos de... Tito, ¿tú eres creyente? Sí, pastor, yo soy creyente. Yo acepté a Cristo Jesús a los 25 años y me bauticé en la iglesia de los Tres Pinos allá en Michigan, y llevo tiempo de ser creyente, y yo, gloria a Dios por eso. Pues mira, Tito de Maryland, que te bautizaste en la iglesia de los Tres Pinos. El propósito de la cena, nosotros la hacemos cerrada porque, perdóname, Tito, tengo que hacerte otra pregunta. ¿Tú eres casado, divorciado? ¿Cuál es tu testimonio? Y me dice, no tienes que hablar más. En serio, no me hable más. No me hable más porque yo estoy entendiendo hacia dónde usted va. Y a dónde yo voy. Usted tiene un celo tan brutal por la cena del Señor. Usted ni siquiera sabía mi nombre. Usted no sabe si yo soy creyente o si soy bautizado, si yo estoy en buen testimonio. Usted no conoce absolutamente nada de mí. Usted lo que está velando es por la pureza de que cuando eso se haga en el orden correcto y yo no coma juicio y usted tampoco participen del juicio. Yo no sé si ustedes me entienden. Pero eso es tan solemne. Ah, pastor, pero usted hace tiempo que me conoce. Y usted sabe que yo llevo aquí como 18 años. Bájale un poquito porque lo que llamo son 15. Yo llevo como 18 años aquí. Usted me conoce. Y yo, sí, yo le conozco. Le conozco que lleva 18 años en la iglesia y todavía usted no quiere sujetarse a su pastor. Porque no tiene pastor. Yo tengo que ser honesto. Si usted no es miembro de la iglesia, yo le amo, le quiero, le atiendo, pero yo no soy su pastor. Yo no tengo el derecho espiritual de poder amonestarle. No tengo el derecho de poder
decirle a usted, estas son las cosas, que lo puedo hacer por amor y por cariño. Oh, por supuesto, sí, por amor y cariño, pero bíblicamente no lo tengo. La Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por usted. Pero si usted no es miembro, no llega ahí. Y yo pregunto, ¿por qué no se hace miembro? Tanto tiempo, ¿y por qué no se hace miembro? Yo estoy seguro que el día que se tome esa decisión hay fiesta espiritual en la casa del Señor. Pues seguro que sí. Pero eso implica tanta reverencia, tanta solemnidad, que no podemos dejar que cualquiera que entre por esa puerta venga a participar. No podemos. Pastor, la Biblia no dice nada con respecto. Tienes toda la razón. La Biblia no dice nada. Ahí guarda silencio. Por lo tanto, la iglesia tiene el derecho también de velar por esa ordenanza y llevarlo lo más sujeto a lo que sea la voluntad del Señor. Para que usted tenga una idea, la celebración de la Pascua, que era lo que se estaba haciendo en aquel momento que Jesús instituyó, el protocolo era preparar la casa de manera tal que sacaba primero la levadura, todo lo que tenía que ver con contaminación, porque en aquel tiempo la levadura representaba lo que era el pecado, la contaminación, y decía, no, saquen todo porque esto tiene que estar de una manera que sea de agrado a Dios. Ahora me entienden. Y espero que me hayan entendido. ¿Saben? En un mundo que poco a poco ha perdido la reverencia y el respeto para las cosas santas, nosotros vamos a escuchar comentarios y argumentos que dicen, pastor, eso es un simple ritual más. Tranquilo, no se preocupe. Y yo le digo al que piensa que eso es un simple ritual más, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque los que pensaron de esa manera en Corintios, el verso 27 y 30 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué quiere decir? ¿Se murieron? Y Pablo no está diciendo que se murieron por la indigestión o por la borrachera, se murieron por la falta de solemnidad y de respeto que conlleva esa ordenanza. Ay, pastor, qué exagerado usted. Se juntó con Tito Tuerca y ahora es otro exagerado. Mire, tenga cuidado si usted piensa que esto es una exageración, porque lo mismo podían haber pensado Ananías y Zafira y cayeron patas arriba muertos. Hermano, la celebración de la cena del Señor es un momento solemne, es un momento de reverencia y se merece todo el respeto, la seriedad y el cuidado y el celo que podamos tener para con esa cena. No olvidemos que lo que está representado ahí es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Segundo, la ordenanza no solamente lleva un respeto y reverencia, sino también la ordenanza de la cena del Señor. Jesús quiere que sepas que también habla del precio de la salvación. Eso habla del precio de la salvación. ¿Cómo? Aunque eso no es un medio para la salvación, ¿estamos claros? Eso no es un medio para la salvación, la celebración de la cena del Señor. Eso demuestra el costo de nuestra salvación. ¿Cuánto costó nuestra salvación? Los dos elementos de la cena del Señor, ¿qué demuestran? ¿Qué representan? Primero, el pan. El pan representa el cuerpo de Cristo Jesús. Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto es mi cuerpo. Algunos como yo, como esta iglesia, representamos el cuerpo de Cristo con unas hojuelas de manera rústica. Y digo rústica porque no todas tienen la misma forma, no todas tienen el mismo color, no todas, algunas son larguitas, unas son más cuadraditas, otras son de diferentes formas. ¿Por qué lo hacemos de manera rústica? Bueno, porque si estamos representando el cuerpo de Cristo Jesús, Cristo dice que fue molido, no tenía una forma agradable a todo. Las hojuelas se ven bonitas, pero no todas son iguales. Sabes que todas tuvieron que pasar por un proceso de romperlas, de pasar por un mal rato para que llegaran hasta ese platito. Pero si estamos representando el cuerpo de Cristo Jesús,
Cristo fue molido por los pecados. Cristo fue lastimado, Cristo fue lacerado, Cristo fue azotado. Y aunque hay otras denominaciones que usan una hojuela bonita, ¿verdad? Usan una hojuela circular, bonita, estética, con una figurita lo más bonita. Yo diría que hasta cierta manera perfecta esa hojuela. ¿Eso está mal, pastor? No, yo no creo que tampoco esté mal de que usemos una hojuela que sea bonita, porque al fin y al cabo, mi Cristo es perfecto. Mi Cristo es perfecto. No importa si está usando un pedazo de pan, si está usando una hojuela, la idea es lo que representa. Ahora, una cosa no debe de tener, es la levadura. Eso que vamos a consumir es harina, aceite, un poco de agua y de sal. No contiene levadura. ¿Por qué? Porque si representamos el cuerpo de Cristo Jesús, Cristo, como dice el libro de los Hebreos, cuando habla de nuestro sumo sacerdote, que dice en Hebreos 4:15, tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, si lo vamos a representar, lo representamos con un pan que no tenga levadura. El próximo elemento es el fruto de la vid. Algunos usan la uva fermentada, que es el vino. Nosotros usamos simplemente fruto de la vid, jugo de uva, que representa la sangre de Cristo Jesús. Algunos dicen, wow, el cristianismo es una religión bien sangrienta, porque lo único que enfatizan es la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. Y eso es cierto, porque cuando usted mira desde Génesis hasta Apocalipsis, sin derramamiento de sangre no se hace la remisión del pecado. Por lo tanto, para nosotros los cristianos la sangre es sumamente importante. Desde el tiempo de Moisés, cuando se derramaba la sangre de aquel cordero sobre aquel altar para la expiación, para el perdón del pecado de quien ofrecía el cordero, hasta Cristo Jesús, vemos todo lo que es la sangre para el perdón del pecado. Es importante que tanto el pan como lo que es el vino, ninguno se convierte ni literal ni místicamente en el cuerpo de Cristo, como en algunas ocasiones se ha enseñado, se ha querido instruir a la iglesia. Hermano, eso sigue siendo pan desde su confección hasta su ingesta, y eso sigue siendo fruto de la vid, jugo de uva, desde su confección hasta la ingesta que tengan cada uno. No se convierte ni literal ni místicamente en el cuerpo o la sangre de Cristo Jesús. Creo que eso a algunos le llama la subtranciación, creo que es lo que se llama. Si lo pronuncié algo no me sale, porque ni siquiera lo apunté, dile. Pero no se convierte. Mire, con mucho respeto, vuelvo y lo digo. Si eso se convirtiera, porque Jesús dijo en aquella mesa, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y a base de esas palabras, tenemos la base para decir que ese pedazo, esa hojuela de pan, se convierte en el cuerpo de Cristo, tendríamos que entonces tomar literalmente toda la escritura y poder decir que Cristo en algún momento se va a convertir en un camino. O que Cristo en algún momento, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Acaso Él no dijo, yo soy el agua de vida? Pues se convirtió en agua. No, yo soy entonces la vid verdadera. ¿Se convirtió en una mata de uva? No, simplemente fueron ilustraciones que Jesús dio. Y la cena del Señor no es la diferencia. Se convierte en pan, sigue siendo en pan, sigue siendo jugo de uva, pero no se convierte ni literal ni místicamente en el cuerpo ni la sangre de Cristo. Es un memorial. ¿Cuántas veces lo dice la misma lectura? Hagan esto en memoria de mí. Es un memorial. Dios quiere que nosotros recordemos el precio de nuestra salvación. El precio de nuestra salvación. ¿Pero por qué, pastor? Nosotros somos muy dados a celebrar muchas cosas. Específicamente el puertorriqueño, nosotros celebramos hasta el bautismo de una muñeca. Ustedes se recuerdan, y lo digo con mucho respeto, nosotros celebramos lo que es el día de la recordación o el día del veterano, por ejemplo, vamos a hablarlo así. Y lo celebramos con mucha honra y agradecemos como pueblo el servicio de cada uno de los veteranos que entregó
su sudor, su esfuerzo y muchos entregaron su vida por ideales, un presidente, una bandera, por la seguridad de una nación y de un pueblo. Amén. Y estamos agradecidos con todos los veteranos que están vivos y con aquellos que han fallecido. Pero los recordamos con cariño y con agradecimiento. Y yo pregunto, ¿por qué no recordar el que entregó su vida, no por una bandera, no por una nación, no, la entregó por la humanidad? Para que usted no solamente fuera seguro por un tiempo de paz, sino para que usted tenga salvación y vida eterna. Estamos hablando de eternidad. Si podemos recordar el día del veterano, ¿por qué no recordar al que no tan solo dio su vida por un país, la dio por una nación, la dio por la humanidad? Eso es lo que debemos de recordar. ¿Me permiten contarle una historia? Quiero contarle una historia que aparece en el libro de Juan, que es maravillosa para que nosotros reflexionemos en un día como el día de hoy. Toda esta historia comienza allí en Juan capítulo 1, versos del 1 al 3. Antes de que todo el tiempo existiera, antes de que todo existiera, ¿sabes qué? Esta persona existió porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero esta misma historia dice que aquel que había estado en el principio se encarnó porque el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero aquel que se encarnó, la Biblia misma dice en su historia que fue rechazado. El verbo fue hecho carne y fue rechazado porque en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció, no le conoció, y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, cosa que fue profetizada muchos años antes. Isaías decía con relación al desprecio y la obra de esta historia cuando dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas, por su sangre hemos sido nosotros curados. El castigo más brutal que ha diseñado la humanidad, que ha ideado el hombre, es el castigo en la cruz, y ese fue el castigo que Cristo Jesús padeció por nosotros y se recuerda con la cena del Señor. Se recuerda ahí. El tiempo, iglesia, tristemente ha suavizado la historia. No podemos olvidar, iglesia, el quién lo hizo, cómo lo hizo y por quién lo hizo. Y eso se hace cada vez que se celebra la cena del Señor. No olvidemos el quién lo hizo, cómo lo hizo y por quién lo hizo. Porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados, entregando su cuerpo, su vida, su sangre en un castigo brutal, y lo hizo por ti, para que a través de ese sacrificio nosotros podamos ser salvos. Nuevamente Él dice en memoria de mí. ¿Sabes lo que significa en memoria de mí? En memoria de mí significa que al tomar el pan, usted recuerda el cuerpo herido de Cristo Jesús. En memoria de mí significa que cuando usted toma el fruto de la vid, recuerda su muerte tan sangrienta. Por lo tanto, al participar, seamos agradecidos por el sacrificio de Cristo Jesús, y como cada mes lo digo, no tomemos en vano tan hermoso sacrificio. Pero tercero y último punto, la ordenanza de la cena del Señor, ¿sabes qué? Nos habla de su segunda venida, porque Cristo viene. Iglesia, Cristo viene. Él dice en el verso 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sabes? Hay una promesa. Ahí hay una promesa. Cristo viene.
La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anuncia. No solamente lo que Él hizo. Le anuncia al mundo. Estén preparados porque Él viene. Estén preparados porque Él viene. Yo no sé si Cristo venga hoy. Aleluya. Y que nos cogen culto, imagínense. Yo no sé si Cristo venga hoy. Si venga mañana. Pero dice, hágalo hasta que Él venga. Hasta que Él venga nos hace entender que tenemos una labor bien importante, iglesia. Hasta que Él venga tenemos una labor importante. ¿Cuál? Tenemos una labor de mirar hacia afuera. ¿Por qué? Porque allá afuera hay que llevar el evangelio. Porque Él viene. Y tenemos una labor importante que hacer aquí dentro. Tenemos que mirar aquí dentro de la iglesia, edificando a la iglesia, porque Él viene. Y quiere y está esperando una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, edificando a la iglesia. Hasta que Él venga nos hace entender la urgencia. Porque muchos se pierden porque no han conocido a Cristo. Hermano, nosotros no salvamos a nadie. Yo no me voy a ganar a nadie. La obra es completamente de Cristo. Pero ¿sabes qué? Cristo nos utiliza para llevar la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso lo dice la Escritura. Pero ¿qué dice Romanos 10? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por lo tanto, esta cena me habla de que Él viene. Por lo tanto, tenemos una labor como iglesia de llevar la palabra hasta que Él venga. Hermanos, hasta que Él venga tenemos que vivir en la expectativa de su llegada. A veces somos tan, no sé, a veces como que nos enfocamos más en la llegada de otras cosas que lo que es verdaderamente importante. Hoy se celebra el Maratón Zambalá. ¿Y sabes cuántas personas están allí a la expectativa de quién es el primero que viene a pasar por la... Por ahí viene el cogedor. ¿Quién es la primera fémina? ¿Quién es el primer niño que pasa por allí? Y todo el mundo está en la expectativa. Mire, hermano, nosotros tenemos que estar en la expectativa de que Cristo viene. Como cuando usted llenó la planilla y usted va y chequea su cuenta bancaria a ver si le dieron el reintegro. ¿Cuántas veces entras a verle la cuenta bancaria? ¿Cuándo llega el reintegro? ¿Cuándo llega el reintegro? ¿Cuándo llega el reintegro? O van al correo 3 veces al día. El correo llega nada más que 2 veces al buzón, pero van 4 veces al día. Expectativa de cuando llega el reintegro. O cuando usted hace una compra en Amazon, cuando usted hace una compra en Temu, que va buscando el track number. ¿Por dónde viene? Mira, ¿por dónde viene? Y están desesperados porque no le llega el tracking number, ¿verdad? Y cuando se desesperan, van donde el cartero y le dicen, esto no me ha llegado. Esto no me ha llegado. Y están en desespero porque no le ha llegado el paquete, pero están en la expectativa. Mire, la iglesia tiene que estar en la expectativa porque Cristo viene. Que Cristo viene y el tracking number te dice que estos eventos tienen que ir cumpliéndose para saber que Él viene. Yo no sé cuándo viene porque la Biblia dice bien clara que ni el Hijo aún sabe cuándo viene. Pero nosotros tenemos que estar a la expectativa, velando el tracking number porque en algún momento Cristo viene y eso lo anuncia. Celébrala hasta que Él venga. Pero la pregunta es, iglesia, nosotros ya estamos preparados, pero tú que no has recibido a Cristo Jesús, ¿has considerado que Él viene? ¿Has considerado que Él viene? Hay un momento que Él va a venir. Y mientras Él no llegue, tenemos que seguir celebrando esto con toda la solemnidad, respeto y reverencia que lo lleva, porque eso representa su cuerpo maltratado y su sangre derramada para el perdón de los pecados. Eso conlleva mucho respeto. ¿Y sabes qué? Jesús quiere que tú lo sepas. Jesús quiere, por eso lo plasmó en la palabra. ¿Tú quieres conocer más y más de Jesús? Jesús te dice, ese es mi cuerpo, esa es mi sangre, que por vosotros fue derramado y partido. ¿Cuántos reciben la palabra el día de hoy? ¿Saben, iglesia? Hoy aprendemos que el Señor exige reverencia y respeto
Hoy aprendemos de nuestra salvación. ¿Qué es el precio de nuestra salvación? Y aprendemos de su segunda venida. Pero sobre todo, ¿está preparado para eso? Reconozca que Cristo Jesús pagó un precio para que fuera salvo. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Pero sobre todo, oiga el llamado que Dios hace a su vida. Responda al llamado que Cristo ha hecho a su vida. Sea para salvación. O vuelvo y digo, ¿qué impide que tú seas miembro de esta congregación? Sería maravilloso verte participar de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Pero más allá de eso es decirte, mi hermano, no solamente en la fe, mi hermano en la iglesia. Sería lindo, tómalo en consideración. Señor Dios, qué privilegio poder hablar de tu palabra. Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.